Un cordial saludo. Vamos a desarrollar un ejemplo que nos permita abordar la temática de lo que son las distribuciones híbridas, conocidas como distribución por células o distribución por grupos de manufactura. Ejemplo de distribución por células o grupos, también conocidos como distribución híbrida. Características de la distribución híbrida. La producción por células, también conocida como producción por grupos o producción híbrida, consiste en una combinación entre la distribución orientada al proceso y la distribución que está orientada al producto. Es un taller organizado en diversos subtalleres, cada uno de los cuales puede funcionar con cierta independencia. Vemos en la figura un esquema de cómo podría ser una distribución híbrida en la cual tenemos una célula donde se fabrican unos artículos, una célula 2 donde se fabrican otros artículos y una célula 3 donde se pueden fabricar otros artículos. Tenemos un taller general y simplemente a su interior tenemos diferentes células de su ensamble o de productos terminados en su totalidad en cada una de las células. Esto es lo que conocemos entonces como distribución híbrida o distribución por células de manufactura. Miremos el ejemplo. Una compañía que fabrica los artículos que se muestran en la tabla y cuenta con las máquinas para hacerlos según la misma tabla, requiere saber si su empresa debe ser distribuida por células de manufactura o debe seguir funcionando la distribución como está actualmente y cómo serían esas células en caso de que se pueda hacer por células de manufactura. Vemos entonces que la componente A o el artículo A se debe fabricar con la máquina 3, con la máquina 4, con la máquina 5, la máquina 6 y la máquina 8. En tanto el componente E se debe fabricar o se debe hacer su manufactura con la máquina 2, con la máquina 9 y con la máquina 10, así cada uno de los componentes. Necesitamos entonces saber si esa empresa que presenta esas características se puede distribuir o no por células de manufactura. Lo primero que debemos hacer entonces para saber si se puede o no fabricar por células de manufactura es llevar esa información que nos dieron, llevarlo a una tabla. Esa tabla se puede hacer en Excel o en Word. Para nuestro caso, vamos a hacer una tabla en la cual en la parte superior vamos a ubicar todas las máquinas. Para nuestro caso estamos trabajando con 11 máquinas, entonces tendríamos la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y así sucesivamente hasta la máquina 11. Y en la columna vamos a ubicar los diferentes artículos o las diferentes componentes que vamos a fabricar, la componente A, la componente B, la componente C, la componente D y así sucesivamente hasta la última componente que es la componente J. Allí tendríamos entonces nuestra tabla y vaciamos en ella entonces los datos que nos suministran. Por ejemplo, que nos dicen que la componente A, si recuerdan la tabla, se fabrica con las máquinas 3, ahí podemos colocar una X o podemos colocar un 1. Se fabrica con la máquina 4, ahí colocamos otra X o un 1, se fabrica con la máquina 5, se fabrica con la máquina 6 y se fabrica con la máquina 8. Allí estaría vaciada la información para la componente A. La componente B nos dice el ejercicio que se fabrica con la máquina 2, que se fabrica con la máquina número 7, que se fabrica con la máquina 9 que tendríamos por aquí y con la máquina 10 que nos quedaría en este lado. De esa manera vaciamos toda la información que tengamos a nuestra tabla. Una vez hayamos vaciado toda la información en la respectiva tabla, nos debe quedar para nuestro ejemplo una tabla como la que vemos en pantalla, en la cual simplemente pasamos la información inicial a esta tabla, donde tenemos las máquinas y donde en las columnas tenemos las componentes. No hay ningún problema si hubiéramos colocado las componentes aquí y las máquinas aquí, ya es estilo del ingeniero de plantas que esté laborando en este proceso de distribución. Lo que sigue entonces, una vez tengamos esa información vaciada
en la respectiva tabla, lo que debemos hacer es analizar en esa tabla lo siguiente, y es que vamos a tratar de construir una diagonal principal. Para eso vamos a movilizar columnas completas y filas completas. Vamos a empezar moviendo primero las columnas hacia la izquierda. Vemos que si miramos aquí, esta está vacía, y aquí aparece que la máquina 3 aparece que está utilizada. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar esta columna 3 a esta posición. Abrimos un espacio y lo pasamos a esa posición. ¿Cuál otro está ocupando en la posición 1? Esta máquina. Entonces luego pasamos, después de la 3, pasamos la 4. Luego vemos que la 5 también está ocupado en esta posición. Entonces pasamos también, abrimos un espacio y pasamos allí la columna 5. Luego pasaríamos la 6, miramos cuál es más, luego pasaríamos la 8 y entonces tendríamos en nuestra nueva tabla agrupado todo sobre el lado izquierdo estas máquinas. Luego miramos la segunda fila. En la segunda fila vemos que aparece la máquina 2. Entonces después de pasar la 8 vamos a pasar la máquina 2 que aparece en segunda instancia. Luego pasaríamos la 7 que aparece en segunda instancia. Luego pasaríamos la 9 que aparece en segunda instancia. Luego la 10 que aparece en segunda instancia. Luego miramos la tercera y vemos que la máquina 11 aparece allí con posibilidades en la tercera. Y por último pasamos la máquina 1 que aparece en esta posición. Si hiciéramos ese traslado, entonces tendríamos igual una nueva tabla donde vamos a tener los componentes que no los hemos movido para nada, A, B, C, D y así sucesivamente hasta J. Y hemos dicho que íbamos a pasar las máquinas completas. Lo primero entonces que aquí nos quedaría la máquina 3, y recuerden que la máquina 3 sirve para fabricar el componente A, la pasamos completa. Entonces al pasarla completa tenemos que pasarlo para el componente A, para el componente F y para el componente J. Entonces lo pasamos con una X en A, con una X en F, que vamos a suponer está por aquí, y con una X en J. Luego pasamos la máquina 4 en su nuevo orden. Esa máquina entonces nos dice que estaría en el componente A, el componente D, el componente F y el componente J. Entonces lo pasamos con A, lo pasamos con D, lo pasamos con F y lo pasamos con J. Luego íbamos a pasar la 5, luego la 6 y así sucesivamente hasta la última máquina. Si hiciéramos todo ese proceso de pasar, en este caso, todas las columnas, nos debe quedar una nueva tabla. Esa nueva tabla, partiendo de la inicial que teníamos, nos daría una situación como esta, en la cual hemos pasado todas las respectivas columnas. Vemos que ya nos quedó la máquina 3 en este orden, con sus respectivos elementos que se trabajan, la 4, la 5, la 6 y la 8. Y si vemos, tenemos copado toda la primera fila. Luego pasamos la de la segunda, en este caso 2, 7, 9, 10, luego la 11 que estaba en esta posición y por último la máquina 1 que nos quedó en esa posición. Lo que seguiría, una vez hicimos todo ese paso de las columnas, va a ser empezar a pasar las filas. ¿Qué nos interesa pasar? Que todo, si estamos buscando una diagonal principal, entonces tendríamos que subir la información que esté en esa primera columna. Entonces tendríamos que subir aquí donde está la B, abrimos un espacio y vamos a subir F, de tal suerte que empecemos a llenar este espacio. Entonces nos quedaría A, vamos a subir F, subimos F, luego subiríamos J, que está también ocupando ese espacio, subiríamos J, luego buscamos las segundas, cuáles están allí en las segundas, y así sucesivamente. Entonces vamos a subir luego D, luego vamos a subir la que sigue después de D, que sería B, después subiríamos también E, luego subiríamos H y por último estaríamos subiendo I. Entonces vamos a subir, abriendo espacio, vamos a subir lo que serían ya no las columnas, sino las filas. Bajo ese mecanismo es que logramos saber al final con la diagonal si tenemos posibilidades o no de hacer una distribución híbrida. Tenemos entonces que hemos pasado todas
las columnas buscando que nos queden en este orden. Vamos entonces a empezar a subir las filas. Habíamos dicho que la primera que vamos a subir es F y luego J después de A. Tendríamos entonces, dejamos quietas las columnas como estábamos, nos había quedado la máquina 3, 4, 5, 6, 8, 2, 7, 9, 10, 11 y 1. Esas eran las máquinas que nos habían quedado. Y vamos a empezar a subir nuestras columnas, nuestras filas, perdón. Habíamos quedado que la fila A quedaba tal cual, que la fabrican la máquina 3, la 4, la 5, la 6 y la 8. Y vamos a subir a ese espacio la F, entonces subimos F y nos va a quedar que F entonces está fabricado por las máquinas 3, por la máquina 4 y por la máquina 5, entonces tendríamos 3, 4 y 5. Miramos F a lo largo de su fila y no tiene más máquinas de fabricación. Habíamos dicho que luego subimos, para que nos quede en esa misma diagonal principal que estamos buscando, vamos a subir J, y J está siendo fabricada por las máquinas 3, 4, 5, 6, 8. Entonces vamos a subir J, abrimos J ya y está fabricado por las máquinas 3, por la máquina 4, por la máquina 5, por la máquina 6 y por la máquina 8. Allí tenemos J. Vamos a subir luego, ya que subimos todas las que estaban aquí, vamos a subir las que están en la segunda, y en este caso vamos a subir primero que todo a D, entonces vamos a subir a D, colocamos D, y D está siendo fabricada por la máquina 4, entonces arrancaría desde aquí, por la máquina 5, por la máquina 6 y por la máquina 8, 4, 5, 6 y 8. Luego de subir D, miramos, no hay nadie más en esta columna porque ya D fue subida, F fue subida, en esta columna no hay nada, en esta todavía no hay nada y en esta nos aparece la componente B. Entonces vamos a subir toda la fila B en la posición que sigue. Subimos B y B nos dice que es fabricada por las máquinas 2, 7, 9 y 10. Entonces subimos B, quedaría con 2, con 7, con 9 y con 10. De esa manera las subimos todas y como ven vamos formando una diagonal principal. Si subiéramos todas las filas bajo ese mismo esquema, pues nos vamos a encontrar que obtendríamos un cuadro de la siguiente manera, subiendo las filas. Y el cuadro que nos quedaría es el que aparece allí en pantalla. ¿Qué nos quiere decir entonces ese cuadro? Que pasando filas completas y columnas completas tantas veces como sea necesario buscando esta diagonal principal, ya nos va dando que nuestra empresa, para este ejemplo concreto, se puede distribuir o ordenar físicamente por células de manufactura que quedarían integradas. Una célula 1 estaría integrada por las máquinas 3, 4, 5, 6 y 8 y allí en esa célula vamos a fabricar los artículos o las componentes A, la componente F, la componente J y la componente D. Tendríamos una segunda célula integrada por las máquinas 2, 7, 9 y 10 y en esa célula vamos a fabricar las componentes B, las componentes E y la componente H. Y tendríamos una última célula, una tercera célula, integradas por la máquina 11 y la máquina 1, y allí fabricaríamos las componentes G, C e I. De esa manera entonces ya iría a un software o a un plano de detalle de cómo quedaría mi distribución, pero ya sé que puedo armar tranquilamente esas tres células, como bien aparece allí en las conclusiones. La recomendación entonces para esta empresa es que haga una distribución híbrida, también conocida como células de manufactura o distribución por grupos, según la información que allí aparece. Un ejercicio o un ejemplo para que el estudiantado del curso de diseño de sistemas productivos pueda practicar esta temática de distribución híbrida es el siguiente.
Les dicen que un proceso productivo elabora 15 componentes, los cuales requieren para su fabricación un número de máquinas diferentes. Las necesidades de maquinaria por componentes son los que se muestran en la tabla. A partir de esa información, determine las familias y las células que se pueden dar y haga recomendaciones si lo considera conveniente.